Hay mucho bochinche hoy. Bueno, ¿arrancamos? ¿Eh? Están muy dormidos. Bueno, vamos a arrancar hoy con los que estén en casa, silencien su micrófono un ratito, salvo que quieran preguntar o aportar algo, no hay problema y lo abren, ¿sí? Si hay alguien del grupo B que está conectado, me deja en el chat que está ahí y listo. No. La mochila mía y la campera para es el primer examen que tiene de biomecánica, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Hiciste lo de frinar? ¿Cómo? ¿Hiciste lo del frinar? Lo estoy completando. Hacelo. ¿Completá el CPR bien? Fíjate que es distinto que como hicimos los... Bueno, vamos a arrancar. ¿Sí? Vamos a arrancar con semiología de cadera hoy. A ver, nos ponemos en tema y lo hacemos rápido y se van a descansar porque tienen una cara matadora. Vamos a hablar de semiología de cadera. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser un motivo de consulta por el tema de la cadera? Que no sea traumático, que no sea una fractura, que no sea una luxación, que eso es de traumatología, lo van a ver en semiología. A ver, semiología clínica, ¿qué piensan ustedes que puede ocurrir en la cadera, por lo cual podemos tener una consulta? Una compresión del nervio ciático. Compresión del nervio ciático, bien, la compresión del nervio ciático puede ser más arriba, pero puede dar dolor en la zona de la cadera, aunque no sea un dolor propio de la cadera, ¿sí? Puede ser irradiado, ¿sí? Después igualmente puede estar comprimido en la zona piramidal, ¿sí? O que mejor como ustedes también. Puede estar comprimido en esa zona y también dar un dolor en la zona, ¿no? Un dolor en el tronco del nervio no radicular, comprometido en su trayecto hacia la parte posterior de la pierna y puede dar dolor, ¿sí? Bien. ¿Qué más puede haber? Artritis, ¿sí? Más que nada en la cadera puede haber, pero ¿qué es lo que hay más? La otra. ¿De artritis? Artrosis, ¿sí? Artrosis de cadera, ¿sí? La rodilla es la que más se da y después la cadera. La cadera puede dar artrosis, se llama cuando es en la cadera, ¿sí? Que es el desgaste de las superficies articulares y del cartílago, ¿sí? Y del hueso subcondral. A veces se desgasta tanta y tanta erosión que puede llegar a fusionarse, ¿sí? Se genera una anquilosis en la cadera. Bien. ¿Qué más piensan ustedes que puede pasar en la cadera? O dijiste toda la marcha. Bien. La articulación de la cadera, a ver si pensé, vamos a empezar un poquito en la cadera, cómo está formado, todo pelvis y cadera, tendría que ser todo junto lo que vamos a evaluar, ¿no? Peloforme. Puede haber un acortamiento muscular, si es un acortamiento, por ejemplo, de los isquiotibiales, ¿sí? Puede ser entonces que esto tire para abajo, ¿sí? La pelvis, ¿sí? Entonces va a disminuir también un poco la lordosis, y esto puede traer también dolor en la zona. Una pubalgia, ¿sí? Donde yo tengo la inserción de quiénes en la zona del pubis.
¿sí? Pero si estamos pensando en miembro inferior de los aductores, ¿sí? ¿Y en quiénes se da mucho eso, la pubalgia? ¿Quiénes se da mucho eso? En los jugadores de fútbol, ¿eh? ¿Sí? Andrea, no, 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 no es Andrea, Vanessa, por favor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más puede haber? A ver, pensemos. Si nos despertamos un poco. ¿Qué más? ¿Quiénes hacen equinoterapia o andan mucho a caballo también? Los que juegan a polo, tú también puedes tener pubalgia, ¿no? Pensemos en la acción, en el gesto repetido. ¿Qué más? ¿Qué más puede haber en la cabeza? La cabeza en su voz, y hay una patología que se son adolescentes, donde la cabeza general, bien. Si tenías un proceso en cadera, tenías osteoartritis, no te encontraron nada. Era por tu desequilibrio muscular, psoas ilíaco. Un acotamiento del psoas ilíaco, que piensas que el psoas ilíaco llevaría a una cadera flexión. El psoas ilíaco se corta, se lleva la cadera flexión, no puede andar así, ¿no? Y qué es lo que hace, es que acomoda, se va, en este caso va a ser anteversión. ¿Para qué? Para el tema que no tiene que no se va a un sitio para ir a un sitio para la función. ¿Sí? Entonces va a generar una hiperlordosis. Pero sí, el dolor de cadera se puede recibir al revisar. Como también el dolor de cadera se puede recibir a las más raramente, por ejemplo, la cirugía. ¿Saben el dolor de cadera cuando es de cadera, intraarticular, con una artrosis, duele en la zona inguinal, en la cara anterior? Bueno, ¿qué más piensan? A ver, ¿qué más? ¿Cómo? Algún ligamento roto. Ligamento inguinal, está bien, no sería de cadera, sería de inguinal, puede haber hernia. Músculo del suelo pélvico, sí, pero más que dolor, va a ir acompañado de otros problemas, por ejemplo, de esfínteres y eso. Y por ejemplo, la mujer es muy común que trastornan el suelo pélvico. En la gestación, profesora, ¿Cómo? ¿No escuché? en las embarazadas, los cambios, Por supuesto, después del parto y la gestación, todo eso trae problemas suelo pélvico. De hecho, hay toda una especialidad en kinesiología de rehabilitación del suelo pélvico. Hermosa especialidad. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Los ejercicios? No sé si tiene que ver. Como para fortalecer a decía como consecuencia de pero hay todo tratamiento de acción, ¿no? Está muy bueno. Bueno, como notaron la estructura, la cadera, ¿eh? Puedo tener debilidad de los cuádriceps, puedo tener debilidad de los glúteos, hay muchos que con el cáncer, ¿sí? Entonces, puedo tener diabetes, hay osteoporosis con cardíacos, puedo tener diabetes cardíacos, ¿sí? Vascular, ahora no vamos a hacer la vascular de apego. En medio, cuando yo hago esto, ¿sí? Cuando yo hago esto, igual nos estamos adelantando, pero no importa, me despierten. Cuando yo hago esto, ¿sí? En mi cadera no hace esto, ¿no? Cuando yo hago esto, mi cadera no hace esto. No es cuando caminar y ya me... Y no andamos así, ¿verdad? Yo se van a olvidar mal esa marcha. Bueno, ahora se rían, se van a acordar, ¿ya? Todo vaya para la frente. Bueno, no. Cuando yo hago esto, no hago esto.
¿sí? Porque cuando yo hago esto en mi glúteo medio, ¿sí? Lo que va a hacer es estabilizar la pelvis, para que la pelvis salga. Cuando yo levanto la pierna, este glúteo medio, si está apoyado, esta que se ve acá, ¿sí? Y luego cuando hago esto, se estabiliza a esta pelvis, a este glúteo, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una hipotonía, una parálisis, o tengo una secuela de una luxación congénita de cadera, o una coxa vara, o otras cositas, este glúteo medio de este lado va a tomar otro punto pico para contraerse y entonces no va a ser tan efectivo para hacer contracción. Porque a veces se dice que está muy de cadera, no se acordaría. Bueno, arranqué con esto. Entonces, vamos a ver la anamnesis, función para personas con obesidad, enfermedades sociales y derechos que están cansados de la anamnesis. ¿Sí? Ya medio que hablamos de todos los motivos de consulta que puede haber. Es bastante útil a la hora de organizar el tema de los motivos de consulta y de dónde están los dolores que están el paciente, y ciertas localizaciones como pensar que los dolores contra la zona anterior. ¿Qué pasó? Tenemos un nuevo compañero. En la zona anterior, en la zona anterior, en la zona lateral y en la zona posterior. ¿Sí? También puede haber dolores irradiados. ¿De dónde? Irradiados hacia la rodilla e irradiados desde la columna lumbar también a la zona de la cabeza. Medio cambió. ¿Ven este dibujo? Sé que las personas, la que hay otra vez esta, está en la bicicleta. ¿Ven? Ah, ponete la X. Dice que cuando una persona tiene dolor de cadera, el dolor es articular, te agarra así, te duele acá, te agarra. Dale, no, más acá, si la vi tu compañero acá, o vos también la podés ver. Como que en el dedo pulgar y el dedo índice se abraza el lugar del dolor. Y eso es como un signo de que le tiene. Cuando nos duele el trocante, la mano publica en la pelota acá. No, se te duele una parte y la persona que está, la persona cuando ha estado mucho tiempo sentada y de golpe se levanta, la cabeza. ¿Sí? Las personas mayores, miren eso, porque una persona que tiene un catastrófico, entonces de cabeza. Una persona grande. Bien. Cuando tengo paciente con dolor, todas las preguntas obligadas al dolor. ¿Sí? Más además, todas las preguntas que tienen que ver con cualquier síntoma que trae el paciente. ¿Cuándo comenzó? ¿Desde cuándo? ¿Con qué circunstancias? ¿Cómo es el dolor? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuántas manifestaciones tiene? Por ejemplo, de máxima fiebre, el dolor de cadera, inflamación, fiebre, que es muy difícil. Si hay medicina, me demora, ni misa, ni tipo de rigidez, pero a medida que lo voy moviendo, que va aliviándose la rigidez, cuando igual duele, puede ser artrosis, no nivel de que trabajó una. Yo sé la que se ¿sí? Sí, si tuvo tratamiento, no, etcétera. Todo lo que buscaron que tiene resultados importantes también, que afecta su capacidad funcional. ¿Sí? Que puede seguir escaleras, tiene que tener una casa, se puede lanzar, se puede solo pasarse con la calle, se puede realizar su trabajo, etcétera, etcétera. Sin inflamación, bueno, ya lo conocen, sudor, ¿sí? Que haya color rojo, que haya calor, con mucha temperatura, que haya sudoración, ¿sí?
que hacen potencia funcional también. Pero recuerden ustedes que la cadera... Profe, Sí, ¿se puede acercar el micrófono porque no se escucha bien? lo tengo cerca el micrófono. Ah, perfecto, me fijo acá entonces. Sí, lo cambiaron, es un micrófono nuevo. Bárbaro, gracias. Se entiende que deberían dar mejor. La cadera, ¿cómo es la articulación? Bien, está bien. ¿Sí? ¿Está como el codo? ¿Superficial así como el codo? No, en el codo podríamos ver inflamación, tumefación, rubor en la cadera. Si está inflamada, ¿vamos a ver eso? No. Porque está profunda y está tapada por todos los músculos articulares. Así que esas cosas, inflamación, rubor, cuando nosotros de la cadera, no lo vamos a ver. Sí, porque eso es sobre cáncer. ¿Sí? Una noticia, algo sobre cáncer, sí lo tenemos que dar a observar. Va a aparecer dolor y entonces, si está inflamada además, la cadera se va a manifestar con una contractura de. No vamos a observar inflamación, el dolor, todo, pero posiblemente reaccione, ¿sí?, con una contractura de infección para aliviar el dolor, que venga más lugar a la zona inflamada en la pulsación de infección. Y eso sí se va a ver en paraleción y vamos a ver, además, si usted tiene una contractura de infección, lo que decíamos hoy, la pregnit va a curar. ¿Sí? Todas las alteraciones que yo tenga en la cadera se van a compensar con una báscula o una alteración de la pelvis. Si la tuviese una abducción, va a haber también una vasculación de la pelvis. Si la tuviese una abducción, va a haber una vasculación de la pelvis. ¿Va? ¿Bien? Bien. ¿Cuáles son las causas que provocan este dolor? Artrosis, ya la mencionamos. ¿Sí? Sinovitis transitoria, sobre todo en niños. ¿Sí? Pues se lo preguntaba ella, porque hace unos años atrás era más joven, más adolescente. Las bursitis, yo puedo tener bursitis en la zona isquioglútea, ¿sí? Puedo tener bursitis en la zona trochanteria, puedo tener bursitis en el cuadro cardíaco, ¿sí? La meralgia parestésica, ¿sí? La meralgia parestésica es una indicación que yo tengo del nervio cutáneo, que es puramente sensitivo, ¿sí? Entonces ese nervio que es sensitivo puede evitarse en personas por ahí muy obesas, pantalones muy ajustados, ciudadanos con hambre de mujeres, puede que sea totalmente sintomático, de golpe se vuelve sintomático y después de un tiempo que se alivia, y eso da una sensación de parestesia en la zona anterior y lateral de la pierna, ¿sí? Del muslo. Bueno, queda ahí la información. Bueno, la artrosis sabemos lo que es, igual le agrego un poquito de información ahí, si quieren ver. Recuerden que la diferencia de la artritis es una enfermedad inflamatoria, es una inflamación de todos los componentes articulares. Yo tengo desgaste. La artritis es una enfermedad, ustedes tendrían una idea, que tiene una base autoinmune, aunque hay muchos tipos de reumatismo y de artritis. Y la artrosis es desgaste de las superficies articulares, que desgaste el cartílago, cubre las articulaciones, luego rozan y diluyen la luz articular, rozan el tejido hueso, hay también una erosión de los huesos articulares que se forman como unas esfínteres. A veces tal el desgaste que entonces la congruencia de las articulaciones no es tal, eso provoca un aumento de dolor, deformidades, yo puedo tener tendinitis, si ustedes digan a mencionar, ¿sí? Puedo tener tendinitis, ¿sí? Inflamación del tendón, de la sinovial, y fracturas también, a mí creo que es una persona, pero bueno, vamos a hablar de la fractura. ¿Cómo voy a interpretar los dolores? En la zona anterior, además todas las fracturas puedo tener distensión de doctores, el dolor se va a manifestar en la cara anterior, tendinitis del psoas, se va a manifestar en la cara anterior, acá, tengo una maniobra para evaluar si tiene una tendinitis del psoas, o también se forman acceso, ¿sí? Que le tengo pintado en la camilla, medio que vamos metiendo las maniobras. Yo le pido que haga fuerza hacia la flexión y luego dejo resistencia, ¿sí? Si hay una tendinitis o una bursitis del psoas, va a doler una enfermedad hacia atrás, ¿sí?
una bursitis biopequimia, bueno, tenés que tener séptica de cadera, y puedo tener también yo dolor en el nivel de los órganos pelvianos, que provoquen dolor y irradia esa zona. Una inguinal, por ejemplo, ¿sí? En las mujeres, los dolores sexuales, los dolores ováricos y demás también pueden ser irradiados y sentirlos en esos zonas, ¿sí? Como también podemos sentir en la zona lumbar. Entonces recuerden que teníamos el hueso dorsal, que está formado por... Ajá. Atrás tenemos sacro, la cardíaca, los órganos. Y en el medio tenemos un montón de órganos y esa estructura se clasificó que protege. ¿Sí? Además que sobre la columna y salen los inferiores para garantizar la locomoción más. ¿Sí? Y en la zona lateral, lo que más consultan por dolor es la bursitis trochanteriana. ¿Sí? Un dolor en la zona lateral, la bursitis duele subir la escalera, la bursitis duele hasta el roce de la ropa, la cartera, todo lo que toque va a provocar dolor. Provoca dolor en esta zona, dolor a la palpación, dolor a la división de la resistencia. ¿Sí? También la artrosis, la artrosis acá también puede doler, por supuesto, de una zona inguinal, en la cara anterior de la artrosis, y a la cabeza tenemos que ubicar el lateral, a la salida de la arteria central, ahí nos ubicamos. Puedo tener razón lumbar o de rodilla, la neuralgia aparece. Claro, ahora mismo. Después tenemos la parte posterior, puede haber una lesión lumbar, eso no sería un dolor de cadera, no obstante la cadera a veces puede irradiar hasta la zona lumbar, pero es más caro. Podemos tener dolor de los propios músculos que se encuentran en la zona, el promotor, sacroiliitis, que es muy dolorosa, puedo tener variaciones neuropáticas que ustedes ya lo mencionaron, un sitio de la tuberosidad esciática y fractura. La artritis séptica se da en el niño, todo lo que está abajo se da mucho en los niños, y muchos de estos dolores de cadera subrayan la rodilla. Los chicos tienen dolor que se quejan de la rodilla y tienen una renguera, una cojera. ¿Sí? Hay dolor, ¿sí? Lo que sucede aquí, la artritis séptica es una infección bacteriana. Pueden ser otras infecciones, pero el que más se da es el estafilococo. Pueden tener la sinovitis. Las sinovitis son transitorias y inflamación del todo el tejido sinovial. Esto se puede dar en toda la infancia hasta la adolescencia, se da más entre 7 a 8 años, eso se da mucho, pero ustedes tienen que saber que es un proceso que dura días, ¿no? En algunos casos dura semanas, pero dura pocos días. ¿Sí? Si el niño juega, corre, le duele, está mejor se deja de doler. La sinovitis transitoria sí, pero en el adulto no se da mucho, se da mucho en el niño. El niño pudo haberte caído antes, haber tenido un golpe o no, o nada, o pudo haber tenido capaz un episodio, una laringitis, algo similar y que después le queda ese dolor. Puede ser que por el dolor uno lleva la lesión, la retención interna y que eso se haya provocado esa posición. La sinovitis se da, ya te digo, es hasta la adolescencia. La adolescencia está estirando, pero en este caso se supone que a los 14 se estiran. Claro. Bueno, hay que ver la diferencia que tenés de la pata. El miembro inferior es más largo que el otro. Hay que ver si la diferencia es real. Es decir, si realmente se necesita un alargamiento o acortamiento de algunos de los segmentos que tienen inferior, ¿no? O si no es real.
yo tengo una tensión, o una cadena de adicción, una cadena de confianza, específico, tiene que una cadena de adicción. Algunos chicos que tienen parálisis, cerebral, tienen una cadena. Claro, lo que sí que va a provocar es una dimensión de la Petri. De la Petri, una cantidad. Y aparentemente, tiene que más tarde, esa adicción va a aparecer con una cosa. O sea, pero a veces son acotamientos o organismos aparentes. Tienen que ver con la acomodación de la precisión de la competitiva, la instrucción, que son de la cadera. Ahora, cuando yo tengo una experiencia real de los corporales, cuando la diferencia es poquita, no va a traer mucho problema. Va a haber escoliosis, como una escoliosis, vos te pones los dos centímetros de diferencia, la acomoda, la temperatura articular. Pero cuando eso se mantiene en el tiempo, es importante, sí puede tener una escoliosis. Es una temperatura. Con esto tengo muy miran las piernas y yo también un gatito, un suplemento más. La locura se mide igual. Tengo una conocida absolutamente, pero es real. Tengo opio, la día anterior, que se va a medir seminales. Porque por más que tengan la PETI elevada, la PETI extendida, una solución con retroversión, me va a dar la alta. Y puedo descartar una aparente que parece más corta, ¿está? Hay otra forma de medir que aparente que se mide de contigo a un al mayor interés. No sé. Y la aparente se mide de contigo a la contigo. Y es aparente, porque yo tengo esta biomatriz, ¿no? Y de ahí se empieza, le va a dar una medida, de acá me va a dar más cosas. ¿Está? Entonces no aparece, me está engañando la posición. ¿Está? En la enfermedad de Perses, por lo que es tal vez lo que hay, es una interrupción, ¿sí? Estamos con eso. Lo que se produce es una interrupción de la circulación sanguínea en la cabeza. Entonces, la cabeza pone la causa, entonces, lo que va a pasar es que cuando yo tengo reacciones a ese hueso, porque va a dejar en crecimiento, digo que sea niño, joven, en adolescencia, se va más que nada, esa cabeza no está bien mitigada, que empieza a tener necrosis. Y al tener necrosis, ese hueso se vuelve como un poco más débil. Al estar más débil, por estrés y por todo, se comprime. Y esa cabeza se deforme. Al tiempo, la obligación vuelve. Es un transitorio de solidaridad. Cuando vuelve obligaciones, el hueso se vuelve un hueso normal, se regenera. Pero la disponibilidad que se ha sufrido, entonces la cabeza queda achatada. ¿Sí? No encaja tan bien. Entonces, esas personas generalmente con el tiempo tienen limitaciones en los movimientos y pueden tener más enfoque. Las personas grandes pues se secuela de sí puede haber necrosis, puede haber necrosis escéptica. Cuando son chicos y cuando se detecta tiempo, pues, para evitar que les ponen la capacidad de no funciona. Debe tener limitación de movimiento, sí. Tiene y le quedó secuela hasta la que está pensando en este momento. Algo que tiene que mucho. Sí, sí, con el tiempo, después puede haber y también puede haber descanso artificial que se desliza hasta arriba. Por el cuello de su placa de crecimiento. Entonces, se ve que está. Eso también es
aquí tenemos como un mapita, como un dibujo de cómo se pueden presentar los dolores en esta zona. Aquí, yo tengo un dolor ubicado acá en esta zona, voy a pensar más en que en una sacroiliitis. ¿Se acuerdan las pruebas especiales de sacroiliitis? ¿Sí? De compresión, ¿sí? La familia que lleva la pierna fuera de la canilla, ¿sí? De tener el crema con esta pierna, ¿te acuerdas? No. La pone, la apuesta, ¿sí? Una de las piernas queda abajo y la otra se lleva al abdomen. O se queda en la zona costilla. La zona costilla tiene que quedar al borde de la cama. Sino también en la de Patrick Savere, no sé si se acuerdan de esta, la vamos a ver ahora, la serie 4, ¿sí? Que se comprime acá. Si el dolor es en la zona inguinal, puedo pensar que en la cadera, pero si el dolor se reproduce en la zona posterior, puedo pensar que en la sacroiliitis. Bueno, nada, para que piensen la ubicación, toda la zona de la nalga que se va de la parte posterior, puedo pensar que es nervio ciático, si es localizada en la zona del isquion, que es una bursitis isquiática, si está localizada en el trocánter mayor, una bursitis trocanteria, ¿sí? Pueden doler toda la zona de la inserción de los glúteos, pueden doler los glúteos, ¿sí? También hay muchos nervios sensitivos, lumbares, que bajan por esa zona que también es realizada de provocar dolor. En la zona anterior puedo tener una entesis en las extremidades anteriores superiores, una infección, eso puede provocar dolor, ¿sí? Tendinoso, propiamente dicho de la cadera en la zona inguinal, ¿sí? Sobre todo el dolor lateral a la arteria femoral, se toma el pulso lateral a la arteria, puedo pensar que está ubicada en la profundidad, hacia lateral y hacia abajo, la cabeza inguinal, ¿sí? Puedo tener la bursitis repetida, el movimiento de los psoas, la heralgia parecida que quizás dicen. Cada una de estas creo que tiene herramientas para que las puedan ir abriendo ustedes por mi casa. ¿Cómo lo voy a evaluar? De cúbito dorsal y también de pie. ¿Qué voy a observar? La actitud que tiene, que un poco ya lo hablamos, estaba en la reducción, en contractura de infección, ¿sí? Y por eso mismo tengo que ver las guías, tengo que ver la cresta ilíaca, que esté en la misma altura, en el mismo plano, ¿sí? Que no haya báscula, eso le voy a ver tanto anterior como posterior, ¿sí? Voy a ver alineada en la pelvis, ¿sí? Voy a también mirar mis rodillas, ¿sí? Porque yo tengo las dos rótulas para adentro, puedo tener rotación en las caderas, ¿sí? Si tengo las dos rótulas, ¿sí? Puedo tener rotación externa de caderas, ¿sí? Recordar esto, ¿no? Que las actitudes viciosas de la articulación coxo-femoral entonces siempre se van a compensar con una báscula, con movimiento de rotación de la pelvis y de la lordosis lingual. Lo que yo les decía hoy, la inflamación de la cadera no la vamos a ver, pero sí lo que vamos a observar es la actitud o contractura y la inclinación de la pelvis o báscula pelviana, que es la forma que tiene de compensar de manifestar, digamos, clínicamente la inflamación que se en la cadera. Aquí lo que decías vos, ¿sí? ¿No? Lo que se cae la pelvis, ¿está? En una vista posterior, vamos a ver la atrofia glútea, la pelvis de escoliosis. En una vista lateral, vamos a ver el componente facial, segmento de rosis, que tiene una contractura en flexión, va a tirar todo hacia adelante los cuerpos vertebrales y va a provocar un punto de la neurosis. Al contrario, si tengo una cosa de va a tirar para atrás la pelvis, voy a tener una división de mi lordosis, y le pido que toque el suelo, por ahí no lo va a poder tocar, pido que lo pongo sentado, hacer una tirada que toque la punta de los pies, no va a poder llegar, mientras que tenga componentes especiales, o hacer estas maniobras, ¿sí? Lo que hablaron de si hay la cadera se analizó en una dirección, si no tenemos cortes, se escoliosis. Cuando yo tengo una coxartrosis muy evolucionada, una persona muy mayor, ¿sí? La cadera es una artrosis que ha evolucionado, ¿sí? Que ha habido mucho desgaste articular, que ha provocado una deformidad, se va a tener esa cadera en flexión, en aducción y en rotación externa. ¿Sí? Esa es la posición pública. Y lo que más se pierde es la rotación interna. ¿Sí?
Por eso ya que no se lo ponen así, les tengo que decir hasta los 30. Entonces, lo que decíamos hoy, ¿no? Cuando yo levanto la pierna, ¿sí? No pasa esto, ¿sí? No se me cae la pelvis. Yo levanto la pierna y se me cae la pelvis porque yo tengo un glúteo medio débil, ¿sí? Además de hacer esto, yo me iría para allá sin saber. Entonces, el tronco así. ¿Ah? La pelvis cae para allá, centro de gravedad trazada, se para compensar el tronco. Y eso más uno de cuando se mantiene en táctica, el centro de gravedad pasa por el medio de las dos caderas, cuando tú te levantas, excede el centro de gravedad que viene una fuerza hacia abajo, se tiende a acercar la pelvis hacia un lado, el pie que sale al lado. En humano, en mucho medio y mucho menor, otra vez con esta fuerza, cuando se estoy equilibrando la pelvis. Lo mismo pasa en cada paso. Si no nos pasara en cada paso, caminarían seguramente con solo nosotros. ¿Sí? Que cuando tengo debilidad en un glúteo medio, tengo la marcha atrás del envío. ¿Sí? Pasaría esto de caminar así. ¿Sí? Si tengo de los dos lados, y cae de los dos lados, es la marcha de pato. ¿Vieron un pato? ¿Vieron un pato caminar? Bueno, queremos mover el pato, seríamos igual. Bien. Algunos hay que tener en cuenta, imaginar que por supuesto, si yo trazo una línea de la línea secundaria de fetas, ¿sí? Fíjense que pasa por la línea superior de nuestro cáncer, el superior del cáncer atrás, pasa por la tibiana, ¿sí? A la altura del cuarto cuerpo. También recuerden el gen valgo fisiológico, creo que ya lo hablamos cuando hablamos de biología general del aparato locomotor. Tenemos el eje del muslo y el eje de la pierna con un ángulo de 64 grados. Cuando es más, era gen valgo. Cuando el segmento distal se desplaza hacia el lateral, sí, voy a tener un gen valgo. Cuando el segmento distal se desplaza hacia medial, voy a tener un gen varo. El chueco de las piernas. ¿Sí? Creo que vos habías comentado tienes una cirugía por fin o algo, te operaron esto, en las internas, se limitan el crecimiento de esto. Y si el paciente está acostado en decúbito supino, descansando normalmente, el pie no queda a 90 grados, sino que tiene un equinismo, se cae un poquito la punta del pie hacia la sección plantar de unos 100 grados. ¿Está? Si el paciente está puesto y tiene un pie equino y otro derecho, tenemos que tener problemas pensar en la eliminación de movimiento que tenga ese pie que se encuentra a 90 grados. ¿Está? ¿Cómo? Que en algo fisiológico tenemos. Hay algunos más marcados, otros menos marcados. No, el pie equino normal es mínimo, un equinismo de 100 grados cuando está acostado en decúbito dorsal sin zapatos, ¿no? Tal. ¿Ah? Si yo levanto el pie no me queda 90 grados, un poquito se me cae. Eso es normal. Lo normal es reposo. La infección en realidad en nuestros pacientes, yo siempre les digo, no es que yo me siento acá, digo Giacomino, que entre los Giacominos, no, uno sale, no se le espera, dice hola, ¿cómo vas? Y no tengo mucha confianza, le digo, la apellido, ustedes tengo confianza, le digo Marta, ¿sí? ¿Se entiende? Eso va a depender de cómo querramos establecer nuestro vínculo con nuestro paciente. Pero lo ideal es salir a recibir, tenemos que salir a despedir. No, bueno, ya te digo, ¿qué pasa el que sigue? Siéntanse ustedes, debe ser horroroso que traten. Entonces, cuando nosotros salimos a la sala de espera y le decimos pasar a fulano, el fulano se para, ese cómo se para, y el tiempo que le debe levantarse, eso de que se va a agarrar la cadera, a nosotros no tiene por cadera, ¿no? Se va a agarrar la cadera, eso que le cuesta arrancar hasta que arranca, ¿sí? Y un paciente que ha estado mucho tiempo esperando, tiene una prótesis de cadera, va a tener todas sus patologías. Como está congelado eso hasta que se para, camina y se mueve. ¿Sí? También pensemos que a pobre Juan que tiene una cosa próxima, nos vamos a esperar 3 horas que la estaban haciendo, ¿no? Porque en el medio nos cruzamos. También vamos a ver, realmente inclina el paciente la cadera que debe ser inclina para ese lado, ¿sí? La dificultad que tenga para vestirse, para sacarse los zapatos, para hacer un todo la alimentación puede traer.
Con respecto a la marcha, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo, para la marcha la tengo que ver adelante, de atrás, de costado, obviamente. ¿Y qué voy a ver? Me duele la cadera, la marcha. ¿Qué parece que voy a hacer en esa? Cuando me tenga que apoyar esta cadera que me duele porque tengo una artrosis. Volar no podemos, tenemos que apoyarla igual. Cuando pasemos el peso por ahí, lo más rápido posible y lo más suave posible. Entonces, las personas tienen pie de apoyo suave, ¿sí? Y menor tiempo de traslado de peso a ese lado, ¿sí? Inclinan el cuerpo para ese lado, y un paso más fuerte que el paso más firme. Verlos, uno los ve en la calle, van a mirar, están a la carrera o de la carrera. Se dan cuenta enseguida por el tipo de marcha que tenemos. ¿Sí? Y cuando tengo, ya lo vimos, cuando tengo la marcha de pato o de Lenburg, si es unilateral. ¿Sí? Tienen que estar hablando un poquito de esto y pasamos a la palpación. De las estructuras óseas, ¿qué creen que van a palpar en la cara anterior? ¿Qué van a palpar? La cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior, los trocánteres, lo más visible, y los pubis, ¿sí? También se aprecia pubis. En la parte posterior, ¿qué vamos a palpar? En la parte posterior, ¿qué vamos a palpar? El sacro, los isquios, ¿sí? La tercera esquiática, trocánter, se llama zona lateral, ¿sí? El coxis, ¿sí? Bueno, y también tiene ahí unas relaciones, ¿no? Que las crestas, esta zona imaginaria, pasa a la altura del E4 y L5, y la misma las esquinas ilíacas posteriores superiores, en el cuerpo sacro 2, y no mucho más ganas. Recuerden que las esquinas ilíacas posteriores superiores, la única zona que tenemos más cercana y acceso a palpar lo que es la zona de las ilíacas, no se debe estar dolor. Los músculos, tenemos músculos, los músculos vamos a palpar también y los vamos a dividir según su acción, flexores, aductores, tensores. Le vamos a tener una cara anterior, posterior, interna, externa, ¿sí? O medial y lateral. De los músculos anteriores, el que es palpable es el sartorio, vamos a poder palpar el factor de flexión, partiendo de la simetría anterior y superior, los otros dos no son palpables. De los aductores, el primer aductor, el que vamos a palpar con más facilidad, ¿sí? De los abductores glúteo medio, vamos a poder palparlo con el paciente ubicado en el músculo lateral, le pedimos que haga abducción, ponemos contra resistencia, y el músculo que se contrae, es que vamos a palpar en el glúteo medio. Y a nivel posterior podemos palpar precisamente el glúteo mayor y los extensores de cadera y posterior de rodilla. ¿Sí? Lo podemos palpar en sensación en la superficie ciática y si no también puede a nivel de rodilla. Los tejidos blandos, triángulo de Scarpa, ¿sí? ¿Recuerdan la anatomía que teníamos ahí? El ligamento inguinal, ¿sí? El sartorio, su cara externa, ¿sí? Aductor, ajá, que teníamos también abajo, pequeño, psoas, ¿sí? ¿Y qué tenemos adentro? ¿Qué es lo que sí podemos palpar ahí? El pulso de la arteria radial, eso lo tenemos que buscar, el pulso de la arteria radial, ¿sí? Por adentro vamos a encontrar la vena femoral, la arteria femoral. Por adentro vamos a encontrar la vena, ¿sí? Y por afuera el nervio. ¿Sí? También en esta zona internamente hay ganglios, ¿sí? Que cuando haya una infección en la zona, esos ganglios pueden estar más habitados, de nuestro tamaño. Recuerden, los ganglios ponemos una mano aquí para palparlos. Si no están impactados, no los vamos a palpar. ¿Sí? Y lateralmente a la arteria vamos a encontrar una profundidad de la cabeza. Por ahí mi dibujito donde está muy perfecto. ¿Sí? La idea que lo recuerden, es un poco más inmediato. ¿Sí? Y al nervio ciático lo vamos a encontrar en mitad de camino entre el
crocante mayor y de velocidad izquierda. Primero va a ser que presione la pierna, que la un pasito, y a mitad de camino de cintura ósea encontramos en el izquierda. Si está irritado o algo va a provocar dolor a la persona. ¿Qué más palpamos? La zona de trocánter mayor, porque está la boca precanteria ahí. No necesita nada. En el medio, como dijimos recién, el nervio ciático, toda la zona de la ciática. Para palpar el trocánter mayor, le podemos pedir al paciente que se siente en decúbito dorsal, ¿sí? Con la pierna flexionada y el pie apoyado, floja, caída hacia medial, y de esa modo nos queda muy específico esa bolsa de la zona trocánter. ¿Sí? Aquí el dibujo no se nota mucho, pero el paciente es este. Esto sería la mano del evaluador, que está situado del otro lado que no se ve. Una bandeja para poder palpar la zona de la zona. También le podemos pedir al paciente que haga el 4, abducción, flexión, rotación externa. Eso es la maniobra de KDR. Flexión, abducción y rotación externa. KDR no es una tejido, indica la ubicación. ¿Sí? Y esto, la ubicación del cúbito dorsal, haciendo esta maniobra, si lo comprimo en esta zona, y si eso provoca dolor en la zona abdominal, puede ser por un proceso que se esté dando en la cadera, y si provoca dolor acá atrás, puede ser por carnitis. ¿Sí? Tengo que palpar, bueno, además de la temperatura, obviamente, ver si hay aumento de la sensibilidad o putrefacción en la zona triangular con la profundidad para ver la cabeza. Movilización activa y pasiva. Primero le pedimos la movilización activa. ¿Sí? En decúbito dorsal, ¿sí? Podemos pedirle que haga flexión de cadera con la rodilla en extensión, generalmente como mucho se llega a los 90 grados, ¿sí? Incluso menos, a veces por acortamiento de los isquiotibiales, y con la rodilla en flexión puede llegar un poco más a 120 grados. ¿Sí? La extensión la vamos a evaluar en decúbito ventral, generalmente son unos 20-30 grados. La extensión es una de las primeras cosas que se pierde cuando yo tengo algún proceso articular o una cineritis a nivel de la cadera. La aducción y la abducción la puedo tomar también en decúbito dorsal, ¿sí? Para evaluar la abducción siempre conviene fijar la pelvis, ¿no? Para evitar complicaciones con la pelvis. La aducción va a tener que pasar por encima de la otra pierna para que se evaluarla bien. O también si estoy en una colchoneta, con una resonante, porque también esto se puede evaluar en decúbito lateral y se evalúa la pierna que queda arriba. ¿No? En decúbito lateral también puedo evaluar la flexión, la extensión y la abducción. La rotación interna la puedo evaluar en decúbito dorsal o en decúbito dorsal, como la maniobra para palpar la bolsa trocántea, la posición de rodilla, puesto de pie, y que define la rodilla hacia adentro. De este modo se estoy evaluando la rotación interna. Cuando tiro para afuera, evalúo la rotación interna. Cuando tiro para adentro, evalúo la rotación interna. Ahí estoy evaluando la rotación externa, 45 grados. Sentado, le puedo pedir al paciente que haga esto para evaluar la rotación. Pero la movilización pasiva, lo que me decía, fijo la pelvis, fijo con mi antebrazo, con un miembro superior mío, me apoyo en las dos pequeñas ilíacas, en crestas ilíacas, y la fijo, ¿sí? Para evitar movimientos. Con la otra mano, tomo desde el picorillo, desde la zona de los malleolos, y hago abducción y aducción. Flexión, presionando rodilla, ¿sí? Llevando la rodilla hacia el abdomen, y la extensión con la pierna de centro. También lo puedo hacer con la pierna. La rotación, lo que decía hoy, haciendo un decúbito supino, flexión de cadera y flexión de rodilla a 90 grados, como la mano de tracción a nivel de la rodilla, y la mano de movilización a nivel del pie. Cuando se voltea hacia afuera, se evalúa la rotación. Deben entonces, díganme qué hacen. ¿Eh? Y
interna, lleven ese excedente. ¿Está? Obviamente que con un paciente sentado está bien, está sentado en la meditación activa, no se le puede pedir que haga el 4 y que se valore. ¿Eh? Rotación externa y qué más. Y flexión, ¿sí? Le pido que dos funcione así. ¿Y qué le hago? Rotación interna y qué más. Flexión, ¿sí? ¿Está? Le pido que se levante. Este tiene tensión. Y además de evaluar la fuerza de los glúteos, ¿sí? Bien. También acá, fíjense, la pierna estirada, ¿sí? Y simplemente mover la pierna frontal para el otro. Van a ver un video que dice mover como un tronco para adelante y para atrás. También, cuando voy hacia medial, hago la pierna y cuando llego hacia lateral, se va la rotación. Bueno, y esta es medial, es incómoda, ¿no? Esta última, pero es una maniobra también. Entonces, cuando yo tengo dolor, ¿sí? Con la inversión de movimiento incluso también, en todos los movimientos, yo tengo que pensar que tengo un proceso en la articulación, una artritis y una sinovitis, ¿sí? Cuando yo además del movimiento siento crepitación gruesa, puedo pensar que es una artrosis. Lo mismo que dijimos aplica para el hombre. Cuando es fina, puedo pensar que es más un proceso de tejido blando, ¿sí? Más bien femenino. Y puede haber, por supuesto, una anquilosis, es decir, que no haya casi movimiento en esa articulación, porque tal el desgaste que hubo por la evolución de la artrosis en este paciente, el desgaste de los procesos articulares, la función de la función anómala de la articulación, que se llega a una anquilosis. Esto ya lo vimos, pero faltó la cuestión con las funciones que también estaba hablando ahora, ¿no? La realidad es que yo ubico mi paciente, yo con mi paciente acostado, sin que esté la pelvis movida, ¿sí? Descentrada la pelvis, los talones están en el nivel. ¿Ustedes qué piensan? Que la longitud es igual, ¿está? Entonces tengo que asegurarme que se ubique bien la pelvis. Quite las compensaciones. ¿Sí? Mido. Miren que la parte superior, mayor interno. Y comparo. ¿Está? Yo puedo tener un acortamiento de verdad, un acortamiento físico de verdad del hueso, uno que esté por encima del trocánter mayor, o que esté por debajo del trocánter, por una operación de envejecimiento, por una secuela de una fractura, etc. Y por arriba puede ser por una coxavara, ahora vemos lo que es, ¿sí? O por una secuela de una luxación congénita de cadera, ¿sí? O también cuando hay una artrosis con mucha evolución en el tiempo y con mucha erosión ósea, con cierta deformidad que se usa en la cabeza, también puede haber un acortamiento por encima del intermayor. La coxavara, ustedes piensen que tiene un ángulo que se forma entre el eje de la diástasis del fémur y el eje del cuello del fémur. Ese ángulo normalmente es de 127, 128. Cuando ese ángulo es menor, es una coxavara. Cuando ese ángulo es mayor, es una coxavara. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una coxavara y ese ángulo se achica, esto quedaría como más alto, yo puedo tener un acortamiento verdadero del fémur. ¿Sí? ¿Ah? Y puedo tener un acortamiento aparente, que nos hablamos hoy, cuando yo tengo, por ejemplo, una contractura en aducción de cadera que se compensa con la inclinación pélvica. Si yo tengo la cadera en aducción, la cadera va en aducción, la pelvis se va a inclinar. Si se aduce, no puedo quedarme con la segunda parte. Entonces la cadera compensa. ¿Sí? O sea, aparentemente tengo una pierna más corta. Cuando está en abducción, también la pelvis compensa. Y aparentemente tengo esa pierna más corta. ¿Sí? Porque yo quito todas las compensaciones de mi cuerpo y son iguales. ¿Entiendes? ¿Sí? Si yo, una prueba fácil para ver si hay una alteración en alguno de los segmentos en el miembro inferior o ver cuál es el segmento comprometido, yo le pido a la persona
La cuestión de cúbito dorsal, que funcione piernas y caderas, columnas y caderas, perdón, y apoyo los pies, si yo miro de frente y veo que una rodilla es más alta que la otra, o esta está alargada o esta es más corta. Pero tengo una diferencia en la tibia, ¿sí? En cambio, si yo lo miro de costado, lo que veo es que estas quedan a la misma altura, pero que sobresale más una que la otra, yo lo que tengo más largo es un fémur. Y más largo o más corto. ¿Está? Maniobras especiales vamos a ver 3 nada más. ¿Sí? La de Trendelenburg, que ya algo hablamos, la de Thomas, que es para la contractura en flexión de cadera, y la de Over. Esta es difícil de ver, salvo en pacientes con problemas neurológicos como mielomeningocele y este tipo de patologías que tienen una contractura de la fase lata, pero es muy rara de ver. La de Trendelenburg, ¿sí? Ya dijimos, ¿a quién valoraba? Al glúteo medio. La voy a hacer con el paciente lo más desnudo que pueda, obviamente con ropa interior. ¿Por qué? Porque me interesa ver el pliegue subglúteo, me interesa ver la báscula de la pelvis, me interesa ver el pliegue interglúteo, ¿sí? Para ver las variaciones, obviamente. ¿Sí? Entonces, quería pedir que, estando de pie, a ver cómo sería la prueba. No, una prueba. Para valorar un músculo. Sí, sí, que camine nos vamos a dar cuenta también, perfecto. Pero la prueba en sí mismo, ¿cómo es? No, no. Al contrario, no tiene que apoyar la pierna. Si se apoya la pierna, se puede ayudar con el apoyo. Que separen un pie, que monopodal. Separen un pie. ¿Qué voy a observar? ¿La de delante, de atrás, de costado? ¿Dónde voy a observar? A ver, mucho no aguanto eso. ¿De dónde voy a observar? De atrás, de atrás. ¿Qué tengo que observar? Que no suceda o que suceda. Que no haga esto. ¿Sí? Si hace esto, ¿sí? Que la pelvis bascula hacia abajo del lado que levanta, significa que ¿qué glúteo medio está débil? El del lado opuesto, el que levantó. Este glúteo medio me tiene que garantizar a mí mantener la estabilidad de la pelvis. ¿Sí? Y luego hago de la otra. Vamos. Ahí está. Dijimos que levantaba la pierna. Y si tenía débil el glúteo medio, iba a caer la pelvis de ese lado, pero va a caer todo, su tronco compensa girándose para el otro lado. ¿Sí? Y la maniobra, acá. ¿Cuál es el glúteo medio quedado ahí? El del lado izquierdo, el lado apoyado. ¿Sí? Tiene una secuela de luxación de cadera. ¿Sí? Todos los motivos por los que yo puedo tener un lengua positivo. ¿Sí? Puedo tener debilidad glútea, ¿sí? Por el motivo que sea, porque tengo una costoartrosis, tengo mucho dolor, por ejemplo, tengo una costoartrosis. Tengo mucho dolor a nivel de la costa femoral, ¿sí? Entonces, hay una acción refleja que inhibe la contracción de los abductores para que no coapte más la articulación y provoque más dolor, para quitar la presión, ¿sí? La regulación. Entonces, este músculo no actúa y está débil. Puedo tener también, porque tengo una costa vara, tengo tan achicado el cuello, el ángulo entre el entonces este también se aporta y no tiene buen punto fijo para contraerse, queda flojo, están aportadas sus infecciones y entonces no actúa bien y puede haber un sangramiento positivo o la secuela de una infección de cabeza. ¿Ya? Hoy en día se diagnostican muy precozmente las infecciones congénitas de cadera, se tratan de una forma mucho menos cruenta que antes. Antes había que esperar los 3 meses para ver cartílago y todo ese tipo de cosas. Hoy se hace una ecografía ni bien nace el bebé, incluso más precoz de tratamiento y no hay tantas secuelas congénitas de cadera como había antes. Bien. El Thomas, la maniobra de Thomas es para evaluar una contractura en flexión de cadera. ¿Sí? Dijimos que tengo una contractura en flexión de cadera, ¿sí? ¿Sí? Por una contractura del psoas ilíaco, está dando así, por la vida. Si no hace mi pelvis, se acomoda, compensa y aumenta mi dolor. La maniobra de Thomas, cuando yo la hago, es como apuesto al paciente en decúbito supino, la pierna que yo evalúo es la que queda apoyada
tomo la pierna contraria, la que estoy evaluando, pongo una mano por debajo de la zona lumbar para simplemente sentir en el momento en que la columna lumbar apoya en el plano, a medida que se empieza a flexionar, la columna lumbar, los codos pectorales van a ir para atrás, ¿sí? Bien. Y flexiona, a medida que flexiona, esto se va a ir apoyando. Yo lo que tengo que observar cuando hago esto es esta pierna no debería moverse cuando más flexiones, tiene que quedar apoyada en el plano de la camilla. Es más, si me tuviese la camilla iría un poquito en extensión, ¿sí? Cuando suceda lo contrario, que al hacer esto, esta pierna se levanta y se flexiona, eso indica que hay una contractura en tu cervical. Porque cuando se vaya hacia atrás, los cuerpos vertebrales lumbares va a tirar al psoas y lo va a flexionar. ¿Sí? ¿Está? Y luego evalúo la otra, porque puede haber de los otros. Bueno, me queda el videito. Le cambié el enlace al video, así que en este video pueden poner el título, que la pueden elegir en español. Quiero no, ¿verdad? Capaz que todavía no. Siempre están haciendo posibilidades. Sí, lo ponen en español y lo escuchan. Y si no, ahí y ya te sienten. Contado por mí. ¿Sabes? Pero no la vamos a quitar. La ven en casa. ¿Sí? ¿Te parece? Como tarea. ¿Estamos? El miércoles tenemos rodillas. La semana que viene. Yo no quiero el miércoles. El jueves vemos rodilla. ¿Sí? El martes